Hola, les habla la profesora Zaida. Con este video estamos iniciando el estudio de los espacios vectoriales y en este video en particular vamos a introducir el concepto de espacio vectorial mediante la generalización de las propiedades de los vectores en el plano y en el espacio. Consideremos el siguiente sistema de coordenadas cartesianas XY. Como se conoce, todo punto del plano se puede representar como un par ordenado de números reales. En este caso, el punto P está representado por el par ordenado A, B, donde A representa la distancia desde el origen de coordenadas a la proyección del punto P sobre el eje de las X. Y B representa la distancia desde el origen de coordenadas a la proyección del punto P sobre el eje de las Y. A, B son las coordenadas del punto P. De modo que definimos a R2 como el conjunto de todos los pares ordenados de números reales. R2 se identifica con el plano. Los vectores geométricos en el plano son segmentos dirigidos que parten de un punto de referencia. Así, PQ es un vector que tiene como punto inicial P y punto final Q. Los vectores geométricos se caracterizan por su dirección y su magnitud. Si dos vectores tienen la misma dirección y la misma magnitud, decimos que estos vectores son equivalentes y representan al mismo vector. Así, si trasladamos al vector PQ manteniendo la dirección y la magnitud de modo que el punto P coincida con el origen de coordenadas, entonces el vector PQ es equivalente al vector OA y ambos representan al mismo vector, que queda unívocamente determinado por las coordenadas de su punto final, a la que llamamos componentes del vector. El vector OA, que parte del origen, se denomina vector de posición y representa a todos los vectores del plano que tienen la misma dirección y la misma magnitud. Se denota OA con una flecha encima, donde O es el punto inicial y A es el punto final. Esta notación es muy utilizada en la física. Así, podemos afirmar que a cada punto del plano A está asociado un único vector OA y recíprocamente a cada vector OA está asociado un único punto del plano que es su punto final. Es decir, existe una correspondencia biunívoca entre los puntos del plano y los vectores geométricos. De modo que los elementos de R2 también se denominan vectores y son la expresión algebraica de los vectores geométricos en el plano. Pueden denotarse de dos maneras diferentes, como vector fila, A, B, o como vector columna. Ambas notaciones representan al mismo vector. Además, definimos el vector nulo, que es el vector cuyas dos componentes son iguales a 0. Este vector representa el origen de coordenadas. Estudiaremos ahora dos de las operaciones básicas definidas con los vectores, la suma y el producto por un escalar. Y además veremos cómo el uso de un sistema de coordenadas cartesianas permite obtener las expresiones analíticas de estas operaciones. Consideremos los vectores de posición U y V, es decir, vectores que parten del origen. Si trasladamos el vector V de modo que su punto inicial coincida con el punto final del vector U, entonces la suma U más V es un vector cuyo punto inicial es el punto inicial del vector U, es decir, el origen de coordenadas, y su punto final es el punto final del vector V. Observe que la primera componente del vector suma se obtiene sumando la primera componente del vector U con la primera componente del vector V.
A más C y la segunda componente del vector suma se obtiene sumando la segunda componente del vector U con la segunda componente del vector V, es decir, B más D. La suma de dos vectores geométricos en el plano es también un vector geométrico del plano. Vamos a definir el producto de un escalar por un vector. En nuestro caso, el escalar será un número real. Veamos. Si multiplicamos el vector V por el escalar 2,5, entonces se obtiene un vector W que está en la misma dirección que el vector V y cuya magnitud es 2,5 veces la del vector V. Si multiplicamos el vector V por menos un medio, entonces se obtiene un vector en dirección opuesta al vector V y cuya magnitud se reduce a la mitad. Es decir, el efecto del signo menos es cambiar la dirección del vector en la dirección opuesta y el efecto de multiplicar por un número menor que 1 es reducir la magnitud del vector. Veamos ahora cómo se definen la suma y el producto por un escalar en R2. Consideremos dos vectores de R2, U de componentes A, B y V de componentes C, D. La suma de U y V es también un vector de R2 cuya primera componente se obtiene sumando la primera componente de U con la primera componente de V y la segunda componente se obtiene sumando la segunda componente de U con la segunda componente de V. Por ejemplo, si tenemos que U es igual a 2, menos 3 y V igual a menos 4,5, entonces U más V se obtiene sumando 2 con menos 4, 2 menos 4 igual a menos 2 y menos 3 con 5, menos 3 más 5 es igual a 2. Veamos ahora el producto por un escalar. Sean U igual a B un vector de R2 y alfa un número real. Entonces el producto del escalar alfa por el vector U es también un vector de R2 que se obtiene multiplicando cada una de las componentes del vector por el escalar alfa. Por ejemplo, si tenemos que U es igual a 2, menos 3 y alfa es igual a menos 2, menos 2 por U se obtiene multiplicando menos 2 por 2, menos 4 y menos 2 por menos 3, que es 6. Como observamos, el vector resultante menos 4, 6 es también un vector de R2. Veamos ahora los vectores en el espacio. Si definimos un sistema de coordenadas cartesianas, entonces todo punto del espacio puede ser representado por una terna ordenada de números reales, x, y y z. Si proyectamos el punto P sobre el plano XY, entonces X es la distancia desde esta proyección al eje Y es la distancia desde esta proyección al eje X y Z es la distancia desde el punto P hasta el plano XY. X, Y y Z son las coordenadas del punto P. Así, definimos R3 como el conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales. R3 se identifica con el espacio. Al igual que en el plano, los vectores geométricos en el espacio son segmentos dirigidos que parten de un punto de referencia. Los vectores geométricos se caracterizan por tener magnitud y dirección, de modo que todos los vectores que tengan igual magnitud e igual dirección son equivalentes. Así, el vector OP, que parte del origen y tiene punto final P, es un vector que representa a todos los vectores que tienen igual magnitud y dirección.
y queda unívocamente determinado por las coordenadas de su punto final. Estas coordenadas del punto final se denominan componentes del vector y el vector OP se denomina vector de posición. Al igual que en el plano, existe una correspondencia biunívoca entre los vectores geométricos y los puntos del espacio, es decir, a cada vector geométrico le corresponde un único punto del espacio que son las coordenadas de su punto final. De modo que los elementos de R3 también se denominan vectores. Si lo denotamos con sus componentes dispuestas horizontalmente, se denomina vector fila, pero si están dispuestas verticalmente, se denomina vector columna. Ambas notaciones representan al mismo vector. Si además el vector tiene sus tres componentes iguales a 0, se denomina vector nulo y se identifica con el origen de coordenadas. Es posible generalizar las características geométricas que poseen los vectores en el plano y en el espacio a conjuntos con mayor número de componentes. Así, definimos a Rn como el conjunto de todos los arreglos ordenados de n números reales, es decir, el conjunto de todas las n-adas ordenadas de números reales. Los elementos de Rn también se denominan vectores. Si lo denotamos con sus componentes dispuestas horizontalmente, lo denominamos vector fila. Pero si las componentes están dispuestas verticalmente, se denomina vector columna. Ambas notaciones representan al mismo vector. El vector con todas sus componentes iguales a 0 se denomina vector nulo. Las características de las operaciones suma y producto por un escalar definidas en R2 y R3 pueden generalizarse para los vectores de Rn. Así, si consideramos dos vectores u y v de Rn y alfa un número real, entonces la suma de u más v es un vector de Rn donde cada componente se obtiene sumando las componentes homólogas. El producto del escalar alfa por el vector u se obtiene multiplicando el escalar alfa por cada una de las componentes de u. El resultado es también un vector de Rn. Observe que si consideramos a los vectores u y v como si cada uno fuese una matriz columna, entonces las operaciones de suma y producto por un escalar son equivalentes a las ya definidas en el estudio de las matrices. Las operaciones suma y producto por un escalar definidas en Rn satisfacen las siguientes propiedades. La suma es conmutativa y asociativa. El vector nulo definido en Rn es el elemento neutro para la suma, ya que cualquier vector u sumado con el vector nulo da como resultado el propio vector u. Para cada vector u existe un elemento simétrico denotado por menos u, de modo que sumado con el vector u da como resultado el vector nulo. El producto por un escalar es distributivo respecto a la suma de vectores y a la suma de escalares. También se cumple la asociatividad respecto al producto de escalares. Y por último, 1 multiplicado por cualquier vector u da como resultado el propio vector u. Estas propiedades se cumplen cualesquiera sean u, v y w vectores de Rn y alfa y beta números reales. Así podemos decir que Rn junto con las operaciones suma y producto por un escalar que satisfacen cada una de estas 8 propiedades conforman una estructura algebraica denominada espacio vectorial. La estructura de espacio vectorial también puede establecerse en otros conjuntos donde, sin importar la naturaleza de sus elementos,
puedan definirse las operaciones suma y producto por un escalar que satisfagan cada una de estas 8 propiedades. Como ejemplos de espacios vectoriales podemos mencionar los conjuntos de vectores geométricos en el plano y en el espacio, el conjunto de las matrices del mismo orden, el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes reales y el conjunto de las funciones de variable real. Si los escalares son números reales, entonces se dice que es un espacio vectorial real. Hemos visto que para establecer una estructura de espacio vectorial en un conjunto dado es necesario definir 2 operaciones, suma y producto por un escalar. Estas 2 operaciones pueden sintetizarse en una sola, a la que denominaremos combinación lineal. Veamos, sea V un espacio vectorial y V1, V2 hasta V sub k vectores de V. Además, alfa sub 1, alfa sub 2 hasta alfa sub k números reales. Entonces, el vector V obtenido de sumar los productos alfa sub 1, V sub 1 con alfa sub 2, V sub 2 hasta alfa sub k, V sub k es un elemento de V que se denomina combinación lineal de los vectores V1, V2 hasta V sub k. Ejemplo, hallaremos la combinación lineal de los vectores V1 igual a 2, 3, menos 1, 0, V2 igual a 1, menos 2, 4, menos 1 y V3 igual a 4, 1, 0, 5 de R4 para los escalares alfa sub 1 igual a 2, alfa sub 2 igual a menos 1 y alfa sub 3 igual a menos 3. El vector combinación lineal V se obtiene multiplicando 2 por V1 más menos 1 por V2 más menos 3 por V3. Efectuando se tiene 2 por V1 da como resultado 4, 6, menos 2, 0. Menos 1 por V2 es menos 1, 2, menos 4, 1. Y menos 3 por V3 es menos 12, menos 3, 0, menos 15. Efectuando la suma, tenemos 4 menos 1 menos 12, que es menos 9, 6 más 2 menos 3, que es 5, menos 2 menos 4 más 0, que es menos 6, y 0 más 1 menos 15, que es menos 14, obteniéndose como resultado el vector menos 9, 5, menos 6, menos 14, que como observamos es también un vector de R4. Para comprobar el resultado con MATLAB, definimos los vectores V1 igual a 2, 3, menos 1, 0, V2 igual a 1, menos 2, 4, menos 1 y V3 igual a 4, 1, 0, 5. El punto y coma al finalizar cada corchete indica que se han asignado estos valores a los vectores, pero no se ha reflejado el resultado en la pantalla. Efectuamos 2V1 menos V2 menos 3V3 y se tiene como resultado el vector columna V igual a menos 9, 5, menos 6, menos 14, que coincide con el que se obtuvo mediante cálculos manuales. A modo de conclusión, podemos decir que un espacio vectorial real es una estructura algebraica definida sobre los números reales. Los espacios vectoriales son unas de las estructuras algebraicas más utilizadas en todas las ramas de la ciencia, y el espacio vectorial Rn es el ejemplo más simple y a la vez el más utilizado en las aplicaciones. En el próximo video resolveremos un ejercicio que consiste en, dado un vector V, expresarlo como combinación lineal de un sistema de vectores. Comprobaremos además los resultados con MATLAB. Si este video le fue útil, suscríbase a nuestro canal. Muchas gracias.